Misterios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio Martínez. Andrés J. Iriart. ¿Cuánta gente crees que ha nacido el día de hoy? Gente de afuera, ¿cuánta gente creen nueva se ha sumado a nuestra especie hoy? ¿Cuántas personas nacieron el día de hoy en todo el mundo? Sí. Pensamos que estamos como a mediodía, ¿no? Todavía ni siquiera acabado el día, pero... voy a decir que... ¿Cómo funciona? Estábamos como que en una onda de que nace una cada... Pues cada segundo. Cada segundo. Uh-huh. Pam, 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 o sea, estamos... Madre santa, no tengo idea. 200,000 personas. Bueno, a lo largo de todo el día sí vamos a llegar a eso, pero 150,000. 150,000 personas. ¿Y cuántos han muerto? Pues también muere gente, obviamente. Diario. Supongo que menos. En el mundo, sí. Que menos, porque si no esto sería un tragedión. Supongo que están muriendo 50,000 personas, una tercera parte. Ahí vas. No, la mitad, más o menos. Sí, 75,000. Todos son, pues, digamos, promedios, ¿no? Pero más o menos es una tasa de recambio de 2-1, ¿no? Entonces, bueno, puedes pensar que el crecimiento poblacional hoy, ahorita, 75,000 personas. Nuevas. Es que es una locura. Piensen en eso, es el Estadio Azteca, ¿no? ¿Cuánta gente cae en el Estadio Azteca? 80,000. Pues sí, nuevos humanos que se agregaron. Si lo ven en un año, o sea, digamos, el crecimiento que se agrega, ya pensando cuántos nacen y cuántos mueren, más o menos cada año le agregamos 56 millones de personas más al mundo. 56 millones de personas son la población de muchos países al año. Entonces, claro, la población sigue creciendo, 8,200 millones de humanos y contando. En algunos países sí se ha estabilizado y en algunos incluso hay números negativos. Me acuerdo de un episodio que hicimos hace ya varias temporadas en el que íbamos en 7,900,000. Fíjate tú, pues sí, claro. 7,000 millones. Claro. 7,900,000 millones. 7,900 millones. Sí. Pues sí, ahora ya 8,200 y a todas luces esto va a seguir así. Parece ser, quién sabe, hay cálculos que estiman que vamos a llegar a un punto de inflexión, pero que eso no va a suceder antes de los 10,000 millones de personas. 10,000 millones de personas. Entonces, bueno, esto es nomás el contexto para poner las bases. Y todos en Metro Pantitlán. No, o sea, para poner las bases de esto que estamos hablando del capitaloceno, de los impactos humanos y para dimensionar por qué es de la escala que es y las consecuencias que está teniendo el ambiente, ¿no? O sea, cambiando la atmósfera sin ir más lejos, o sea, haciendo una fuerza geofísica por varios lados, ¿no? Es lo que le dicen esto, pues, de la muerte por las miles tocadas, es un poco la crisis climática y ambiental. Valga a decir que no solo que luego hay un sesgo ahora climático. Sentimos que el problema de la humanidad y que el impacto de la humanidad es el CO2 y es la cuestión climática y esa es muy gruesa, pero no es la única. No es la única. ¿No? Entonces, por eso yo digo crisis ambiental en general. Entonces, bueno, eso como para poner las bases y entender por qué hay microplásticos en todos lados, que hablábamos en el episodio pasado. Si no lo han escuchado, pues ya que acaben échense un clavado ahí en los microplásticos. Hay que hacerlo. Y pues para tejer con ello, yo creo que ahorita para terminar a complementar esta especie de toque de base o esquema general de las cosas al día de hoy en el planeta Tierra, en el planeta humano por ahora, en el capitaloceno, pues los diferentes rubros, ¿no? Los impactos de esta humanidad. Entonces, yo no sé, podemos empezar por el plástico, simplemente por ese nexo claro con el microplástico, hablar de los otros plásticos, ¿no? De la cantidad de plásticos que producimos año con año, porque cada vez son más. O sea, solo en la última década, en los últimos 10 años, saludos a quienes tengan menos de 10 años y estén escuchando esto. Bueno, en el transcurso de su vida se ha producido más plástico que en toda la historia de la humanidad previa. O sea, solo en la última década hemos producido más plástico que en toda la historia de la humanidad previa y además año con año aumentando, ¿no? No se dobla como tal, hubo un momento en que sí se doblaba la producción, pero digamos que este año pues se han producido más o menos 400
30 millones de toneladas, pensando que en el 2022 se producieron 400 millones de toneladas. Ahora, para esas cifras dicen nada, ¿no? En un sentido dicen mucho y no dicen nada. Solo para dimensionarlo, aquí en el Masaje Cerebral nos gusta comparar todo con el Estadio Azteca. Entonces, 400 millones de toneladas, piensen ustedes que es más o menos 800 veces el Estadio Azteca. Entonces, 800 veces el Estadio Azteca, llenarla de plásticos. Imagínense el Estadio Azteca lleno de botellas de PET, lleno de jeringuillas de plástico, lleno de cubrebocas, o sea, del plástico que ustedes quieran, llenen el Estadio Azteca 800 veces, y ese es el plástico que estamos agregando a lo previamente ya producido este año. Imagínate, es una locura. O sea, nuestra producción plástica mundial va al alza, ¿no? Así trepidantemente. Cada vez está más imperante el plástico en todos nuestros utensilios. Decíamos que incluso en la industria médica, ¿no? En todos lados está el plástico. Hemos usado el plástico para sustituirlo por absolutamente cualquier cosa. Y entonces es una producción mundial atroz todos los años. ¿Qué pasa? Que la mayoría de ese plástico, 2/3 de ese plástico, es lo que llamamos plástico de un solo uso. O sea, son envoltorios, son pañales, son platos de unicel, tenedores, ¿no? Las botellas de PET, que ya son nuestras peores enemigas en este programa, y que podrían ser evitables. O sea, todos esos plásticos de un solo uso serían evitables con cambios culturales alcanzables y cambios del mercado, ¿no? O sea, todo este plástico, pues sí, pides, ay, me pone mi taco para llevar, y esa caja de unicel que te dan, México sigue siendo un gran consumidor de unicel. En otros países ya, al menos no es unicel, pero bueno, aquí hay muchísimo unicel donde volteen. Y de hecho, si se van a tomar una michelada, hay lugares, restaurantes, que la michelada te la ponen en vaso de plástico. Aunque tengan platos y vasos, como que, esta se toma en vaso. Para no lavar, ¿no? No, porque es más grande, porque es 1 litro, ¿no? Aquí cabe la caguama entera, o porque así se estila, yo no sé por qué. Pero bueno, y si se cruzan la frontera, dense una vuelta a Estados Unidos y ahí sí van a ver el exceso de plástico en todo, en absolutamente todo. Y bueno, muchos de esos de un solo uso, bueno, acaban en el mar. ¿Dónde acaba todo este plástico? Pues eventualmente en el mar. Acaba rellenando el bordo de Xochiaca y luego, bueno, en fin, termina mucho en el mar y por eso tenemos ¿cuántas islas de plástico? 5, ¿no? Ajá, ya habíamos hablado también en otro episodio. 5 islas de plástico, que ahora no les voy a decir más que pues son gigantes, ¿no? O sea, la más grande que está aquí, pues enfrente de México de alguna manera, la del Pacífico Norte, es 3 veces el tamaño de España. Es casi el tamaño de México, digamos, esa isla. Porque es que a veces isla parece un eufemismo. Claro. Es un continente de plástico. Sí. O sea, a largo plazo, ¿no? Piensen que la UK también es una isla y es grandísima, ¿no? Sí. O Australia. Sí, totalmente. Entonces, estas 5, además, no es una costra que flota, tiene mucha profundidad, o sea, es amplio el espacio que ocupa en cuanto a volumen en la columna de agua. Y estas islas de plástico, lo que está pasando es que se están todo el tiempo degradando y deshaciendo y volviendo microplásticos, ¿no? Como para engarzarlo con el microplástico. Ahí es una de las fuentes de microplástico, viene de estas islas y de todo nuestro consumo y basura plástica que se va degradando poco a poco. Ahora, nada más para traer otras cosas, porque cuando los microplásticos hablábamos de la industria de bebidas embotelladas y cómo eso sería evitable, o sea, podríamos volver a todas las bebidas retornables en botellas de vidrio con el puro mercado, ¿eh? O sea, si las empresas al final hacen lo que les conviene en términos monetarios, tú pones un buen impuesto y sí juegas con estos engranajes del capitaloceno, ¿no? Del capitalismo, porque cambiar el capitalismo, ojalá se pueda algún día, pero va a llevar mucho tiempo. Y además, ¿qué tienes que vas a proponer después? Porque tampoco vas a decir, vamos a tirar el capitalismo y luego ¿qué haces? No es algo sencillo. Lo que sí se puede es jugar con el mercado, ¿no? Y que no sea, es absurdo que sea más barato traer un tenedor de plástico que se hizo en China y que te den eso casi que así gratis con tu comida a lavar un tenedor. O sea, es lo que no tiene sentido. Bueno, nada más para que mencionen qué cantidad de botellas de agua o de bebidas consumimos aquí. Fíjense que en México tenemos un hito que es las personas que más Coca-Cola beben del mundo, que es en Chiapas. Saludos a Chiapas, a la zona Soque, Chiapas. 820 litros per cápita anuales de refresco. O sea, Coca-Cola y otros refrescos, ¿no? Pero 820 litros. Eso es como tomarte 2 litros diario y un poco más. Y ese es el consumo más grande, ¿no? O sea, ni siquiera estamos hablando del problema de salud que eso conlleva, No, sí, claro, eso ya es claramente. 30 veces más consumo de Coca-Cola que el promedio mundial. Pero México
ya de por sí es alto. O sea, aquí el promedio de México como nación son 150 litros de refresco, mucho de Coca-Cola al año. Eso es pues medio litro diario. Es muchísimo. Igual, ¿no? Y bueno, yo que no tomo refresco, pues alguien se tomará mi parte. Entonces, o sea, es una locura. Y eso solo pensando en los refrescos, pero piensen en los jugos, piensen en el agua, piensen en las aguas con sabores. Todo el consumo de PET que tenemos aquí de estas bebidas, que además de darnos microplástico, son basura. Uh-huh. Como tú dices, o sea, también tomar esa cantidad de refresco, pues obviamente tiene consecuencias por sí mismas nefastas, ¿no? Deja tú los microplásticos, o sea, la diabetes que le da a la... Claro. Oye, y ahí hay una pregunta, porque también una de las cosas con las que se metió o se introdujo al mercado todo el envase de PET es que es reciclable, ¿no? Claro. ¿Y qué porcentaje sabemos de PET se recicla? Sí, depende del país, depende de la zona del ahorita país. Que estamos hablando de nuestra culpa. Menos del 12%. No jodas. O sea, las naciones que más PET reciclan es hacia el 12%. O sea, claro, porque te regalaban, o sea, te decían, este es el problema, ¿no? Ahora va a haber, ya es desechable, no tienes que llevar tus envases a todos lados. Sí. Y se va a reciclar, pero no es cierto. O sea, bueno, ahorita de vuelta hablamos además de cuestiones de reciclaje. Mientras tanto, pues hay que ir cambiando los hábitos, ¿eh? Uh-huh. Eso sí. Si tienen envases de vidrio todavía, utilícenlos. Exacto. O vayan y cómprense los suyos y háganlo retornable. O de metal, ¿no? Bueno, vamos y volvemos. Están escuchando El Masaje Cerebral. Estás escuchando Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral. Y Andrés Cota, ¿tú te acuerdas que desde muy chavito nos decían que ya éramos muchos? Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y bueno, ahorita estamos por encima de los 8,000 millones de individuos sobre la faz de la Tierra y creciendo. Sí. ¿Sabes qué población había aproximadamente cuando tú naciste? Buena pregunta. 5,000 millones de personas. Cerca la bala. ¿Sí? En 1980 eran 4,400 millones. ¡Wow! O sea, se ha doblado la población desde que existimos. Desde 1980 para acá. Digo, no nacimos en el 80, ojo, nacimos no. un poco después, Claudio y yo, pero... un poco después. Sí, un poquitín después, pero sí crecimos en los 80. Pero yo recuerdo mucho, digo, no recuerdo mis primeros años de infancia, pero para el 90 por ahí, que éramos 5,300 millones, creció en 1,000 millones en 10 años, ya era un tema, es que ya somos muchos. Ya estaba lleno Pantitlán. Ya estaba lleno Pantitlán, exacto, ¿no? Y entonces, hace rato hablabas de esta proyección hacia los 10,000 millones, ¿no? Que aquí el dato que yo tengo es que está considerado hacia 2060. Que lleguemos que nos va a tocar verlo. Que nos va a tocar si los microplásticos no acaban conmigo antes, Y luego habría que ver hasta cuál es el punto. O sea, es probable que veamos el punto máximo de población y cómo va de bajada. Y ese es un cálculo de que va a haber un punto de inflexión. Claro. Pero podría no haberlo. O sea, va a haberlo en teoría porque pues cada vez es más conciencia de ello. Y también pasa algo, que mientras más niños, digamos, países donde hay mucha mortandad infantil, siguen teniendo muchos hijos porque se te mueren muchos hijos. Uh-huh. Entonces, bueno, si eso se empieza a atender y la salud pública mejora y entonces eventualmente ya no tiene sentido tener tantos hijos, ¿no? Y bueno, en fin, hay muchos países que las curvas se van cambiando, pero bueno, lo que sí nos va a tocar ver pasado mañana casi es que ya China no es el país con más personas, ¿no? La India ya está a punto de alcanzar a China. La India, ¿no? Y cada uno, China, la India, ya aporta 1,000 millones de personas, un poco más, ¿no? Está muy loco. Y cuando veamos cómo se distribuye la población mundial es muy curioso porque, por ejemplo, en toda América, en todo el continente, o sea, Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá y nosotros y el Caribe, aporta 1,000 millones. O sea, en todo el continente hay la misma población que en China o que en la India. Es una locura la población. Pero bueno, la población no solo es el coco, porque pues luego mucha gente reduce esto a como, bueno, es que somos muchísimos. Claro. Pero no, somos muchísimos y nuestras actividades cotidianas y cómo van cambiando las sociedades y adoptando un estilo de vida particular, entre ellas la predominancia plásticos, es también parte de la cuestión, obviamente. Estábamos diciendo que sí, reciclar obviamente tiene algo importante. Ahora, hay materiales y materiales, pero igual el que sea que recicles conlleva energía.
O sea, reciclar algo conlleva hacer una energía de entrada que fue fabricar eso para su primera vida, digamos, y luego la energía necesaria para reciclarlo y convertirlo en algo más. Y esa es una energía ahorrable si tienes algo reutilizable. O sea, por eso la botella retornable tiene muchísimo más sentido que incluso si el PET se reciclara más allá del 12%. Pero bueno, el 12%, imagínense eso. O sea, de cada 10 botellas de PET que ustedes tiran a la basura, que llevan a un centro de reciclaje si quieren, a lo mejor una se va a reciclar. 2, en el mejor de los casos. Y en fin, pero hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si no van a comprar cervezas retornables, pues por lo menos compren en lata, porque el aluminio sí se recupera al 100%. Y ahí yo creo que es importante también decir esto. Las refresqueras y cualquier cosa en el mercado responde a una demanda, ¿no? Sí, sí. Nosotros, digamos, la refresquera te oferta algo que cree que necesitas, te lo va a vender porque es un negocio y nosotros podemos hacer la práctica de creer que lo necesitamos y comprarlo o también reconocer que no es tan necesario y no comprarlo, ¿no? Sí. Porque también uno de los problemas de las amenazas de este planeta es el hiperconsumismo, ¿no? O sea, estamos comprando lo que se produce y lo que no se produce también es lo que se produce y no se compra también es un problema y ahorita vamos a hablar de ello. Pero, por ejemplo, nada más para cerrar, las botellitas de refresco que hicieron chiquititititas. De trago. Que son 2 tragos, ¿no? Sí, o el trago de agua se hicieron para responder a la necesidad de la gente de tomar menos refresco, pero no dejarlo. Para bebés. Para beber. Para los bebés. Para beber menos refresco y no sentirse culpables de beber refresco y no sentir que están engordando, ¿no? Y la gente la compró, ¿no? Entonces, aguas ahí, también veamos qué es lo que nos están comprando y por qué nos están vendiendo y por qué lo estamos comprando. Sí. Entonces, todo tiene una cosa también del consumidor, pero tampoco hay que reducir todo a consumidores, porque realmente la salida de muchos de estos proyectos son políticas públicas, ¿no? Y son políticas públicas que vayan por encima de las empresas. O sea, pero bueno, justo lo que estás diciendo ahorita del problema del hiperconsumismo, bueno, llevémoslo al otro terreno. Así como estamos haciendo islas de plástico, el humano es muy bueno para, además de extinguir ecosistemas, suplantarlos por unos nuevos, ¿no? Como las islas o archipiélagos de plástico o las cordilleras de ropa, ¿no? Porque esa es la otra cosa que estamos haciendo. O sea, y ahí sí, para que veas, está todo el fast fashion, todo el textil, tiene mucho que ver pues con cómo cambió la forma de consumo de esa ropa. O sea, y esto es la sobreproducción de ropa, ¿no? Entre el 2000 y 2014, fíjate, la producción de ropa se duplicó en el mundo y los consumidores a la vez empezaron a comprar 60% más de prendas, pero a la vez usarlas la mitad del tiempo. O sea, ves, es un cambio cultural, un cambio de actividad doble. Entonces usas menos tiempo tus prendas, pero compras más. Y eso fue el 2014. El 2014 acá, pues siguió creciendo. Y casi 3/4 partes de toda esta ropa, de toda esta megaproducción de ropa, acaba o incinerada o en vertederos, al plazo de 1 año desde su producción. O sea, no puede ser. La mayor parte de la ropa que está generando la megaindustria textil ni siquiera se usa. Pregúntenle se va al vertedero, a sus abuelos, con etiqueta. ¿Cuántos pares de pantalones tenían cuando eran jóvenes? Sí, claro. ¿No? Claro. Y muy probablemente les van a hablar de un par de jeans, ¿no? A lo mejor tenías 2 y uno elegante, ¿no? Exacto. Sí. Y con eso vivían y la armaban. Deja tu abuelo, piensa cuando eras niño. O sea, Exacto, tampoco tenías tantas cosas, ¿no? No, para nada. Para nada. Tenías 2 shorts y 2 pants y bueno, y el uniforme y ya como que tampoco. Digo, en mi casa siempre se vio mucha ropa, pero éramos 5 personas, ¿no? Claro. Y bueno, ahora piensa esto, o sea, la cantidad de que se produce, o sea, se puede traducir en un camión cargado de ropa usada, tirada o quemada cada segundo. Un camión cada segundo de ropa que jamás se usó o ropa que se desechó rápidamente, ¿no? O ropa pues desechada, cada segundo. Y la mayoría de esos hoy en día acaban pues en el desierto de Atacama, ¿no? Se ha vuelto famoso el vertedero de Chile, así como le llaman las gran mancha de plástico pues a las islas. Esta es la gran mancha de basura de la moda, ¿no? Y cuando digo que son cordilleras, son montañas, o sea, son montañas de 15 metros de alto que se pierden en el horizonte, de ropa, de textiles que están llegando ahí, ¿no? Todo el tiempo, cada año llegan millones de toneladas
desde Europa hacia América al desierto de Atacama. Según estadísticas aduaneras chilenas del 2022, durante el 2022, esto fueron 44 millones de toneladas en solo el 2022. Entonces, para volver a la idea de entender el mundo basado en estadios aztecas, eso es 82 veces el Estadio Azteca. Wow. De ropa. Llenen el Estadio Azteca de ropa 82 veces y vayan y tiren el desierto de Atacama todos los años. Y no estamos pensando en los lugares que cabe la gente sentada, sino el volumen del Estadio Azteca. Sí. Es brutal. Y a todas luces eso sigue, ¿no? Y entonces, claro, mucha de esta ropa es, pues lo que decíamos en los microplásticos, ya son fibras artificiales, ¿no? O sea, es fibra plástica, básicamente, que nunca se va a deshacer. Ahí van a estar. Ahí, la industria genera alrededor del 20% de las aguas residuales del mundo y con ello libera 500,000 de toneladas de microfibras sintéticas al océano cada año. O sea, brutal. El 20% de las aguas residuales. Es un montón. Por la ropa que además luego ni se usa. Que nadie se puso, ¿no? Y entonces también ahí hay que pensar, de nuevo pensemos en la empresa, ¿no? Que está decidiendo hacer esta apuesta y hacer toda esta producción de ropa a sabiendas de que no se va a vender o no se va a utilizar porque le resulta más redituable. Claro, ¿no? Cambiar las modas. Eso es una locura, ¿no? Oye, espérate, porque se nos está viniendo encima el siguiente corte. Uh-huh. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando porque esto ya se puso color de hormiga. Pero bueno, hagan ahí un poquito un cálculo de sus compras de ropa si se han incrementado en los últimos años. Piensen cuánta ropa tenían cuando eran jóvenes y cuánta ropa tienen ahora. O si son jóvenes, cuánta ropa tenían de niños, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Estamos en el masaje cerebral. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron. Si acaban de llegar, estamos en el masaje cerebral, todavía despegando la 6ª temporada. Este es nuestro 2º episodio de 6ª temporada y estamos haciendo un poco un corte de caja, un toque de base con respecto al antropoceno o el capitaloceno el día de hoy, ¿no? Y los mayores impactos que generamos como humanidad para nosotros mismos y para todas las criaturas que nos acompañan, que nos rodean, ¿no? O que estuvieron aquí antes que los humanos, pues, y que se están yendo de corbata por muchos de estos hábitos, ¿no? Estábamos hablando de ropa, de las cordilleras de ropa que se van tirando textiles todos los años, constantemente, y estábamos, pues, mencionando, obviamente, el desierto de Atacama, que es francamente desasosegante. Busquen fotos en algún momento que tengan, chequen cómo se ve eso desde el aire, porque es brutal. Y no es el único, ¿no? O sea, si bien es el vertedero ahorita de ropa o textiles a todas luces el más grande del mundo, pues hay otros en África, hay otros en Asia, hay cerca, en Accra, en la capital de Ghana, empieza a crecer uno, donde 60% de este tiradero que está creciendo ahí de basura, que tiene 15 metros de altura y que se expande y se expande y se expande, el 60% es ropa, ¿no? Uh-huh. O sea, ropa, textiles del fast fashion. Y ve cómo han crecido nada más los centros comerciales. Dejen ustedes nada más de pensar cómo han proliferado, ¿no? Cuando éramos chicos, pues estaban ahí a lo mejor Perisur y Perinorte, ¿no? Era como que Inmundo Eo, yo qué sé. Uh-huh. Y ahora hay uno como cada 5 cuadras. O sea, vean qué pasa en Acoxpa o en universidad. Sí, ¿no? Y que eso vayan a Cuapa, ¿no? Eran lo que Pericuapa Cuapa se volvió Pericuapa. Y ahí nada más te da un poco un talante porque la mayoría de tiendas de estos malls, digamos, que proliferan son de ropa, ¿no? O sea, ahí te das cuenta un poco de cómo cambió la industria textil o cómo ha cambiado y de las, digamos, empresas que más dinero generan en el mundo ahorita, pues son empresas textiles, ¿no? Son los dueños de H&M, digamos, que son una serie de marcas, los de Inditex, que es Zara y sus otras filiales, ¿no? Osho y todas esas marcas, y Pull&Bear, que se dedican a hacer esto, fast fashion. Entonces, bueno, sí, hay que ser subversivos. Es muy curioso porque sí se puede no participar en esto y pues comprar una ropa. Y ya lo dijimos en el episodio pasado también por los microplásticos. O compren ropa usada, vayan a La Paca, hay ropa muy chida, en buena calidad y que además ya fue lavada de microplásticos y no se lo van a estar respirando y no están entrando a este círculo de megaconsumo
que yo creo que son épocas también, y ahorita nos vamos a acordar así de este momento de creo, los años 20, así del antropoceno, como la época de la locura y desquicio textil, porque eventualmente yo espero que eso se regularice, ¿no? Pero entonces, bueno, pensando... Se acomode, ¿no? Pensando que además hacer toda esa ropa, no, pues no es gratuito, no es como lo que se llaman las botellas de plástico, o sea, todo tiene consecuencias de otros lados, o sea, todo eso cuesta energía. ¿Y cómo generamos energía hoy por hoy? O sea, el gran coco de la humanidad del calentamiento global, pues en parte también tiene que ver con esta sobreproducción de ropa y de lo que quieran, porque eso consume agua, ¿no? Deja de residuos, vaya, pero también requiere energía para producirse, muchísima, ¿no? Y piensen que hoy por hoy el 80% de la energía primaria que se consume en el mundo sigue proveniendo de combustibles fósiles. Exacto. O sea, seguimos, empieza a haber conciencia y discusión y que las energías renovables y entre que son peras son manzanas, cuál es menos deteriorante para el ambiente, no sé qué, el 80% sigue siendo combustible fósil. Y pues nada más vean lo que está pasando en México ahorita con el gas, ¿no? Con esta gran empresa que se está intentando poner de saguaro llamado, ¿no? De gas licuado, cuya idea es traer un gasoducto de 800 kilómetros de largo desde Texas, donde se está sacando este gas por medio del fracking, que ya es una práctica además, que hace 10 años estaba poniéndose a la mesa si se debía hacer o no, por el tremendo costo de metal que tiene nada más esa generación. Bueno, ahora ese gas que están sacando del fracking, la idea es que cruce Chihuahua, cruce Sonora, llegue hasta la costa en el Golfo de California, hasta un lugar llamado Puerto Libertad, Sonora, y ahí poner la terminal de gas licuado, que para volver a medir la vida en estadios aztecas, va a medir 70 estadios aztecas. ¡Wow! La planta de gas licuado, y cuya idea es que entonces llegan tremendos buques, así buques de 300 metros de largo, buques industriales, a llevarse ese gas licuado a Asia. Obviamente, navegando a través del Golfo de California, que todos y todas en México deberíamos saber, es pues uno de los lugares donde anidan las ballenas, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que para los cetáceos, pues los buques, estos megabuques son como sus peores enemigos, porque además de la contaminación sonora, que todos los cetáceos se comunican con sonido, digamos, pues le pegan directamente a las ballenas, cambian, o sea, el deterioro ambiental que causaría esta planta saguaro en el mar llamado de Cortés o de California es sin precedentes, y probablemente será una de las gotas que derramarían el vaso de la extinción, por ejemplo, la ballena azul. Entonces sí habría que frenar eso. Pero no solo es esa planta, es un poco el paradigma, ¿no? El paradigma del hidrocarburo, el paradigma del gas, el paradigma de seguir haciendo en muchos lados electricidad con carbón, ¿no? No es sencillo, es un berenjenal, pero todo eso pues lleva a los costes ambientales y a cómo estamos cambiando la atmósfera, ¿no? O sea, finalmente la enorme producción de CO2 anual, que también va doblándose y cómo eso va incrementando la temperatura y las consecuencias que ya vamos viendo pues, año tras año por todos lados, ¿no? Ya nos hemos convertido como en nuestra propia película postapocalíptica en algunos sentidos, ¿no? Con estos mega incendios, las inundaciones, pero en otros lados la sequía, o sea, el desbarajuste completo de los patrones de lluvia, por ejemplo, que tienen consecuencias pues, sobre la biodiversidad, ¿no? Y ahí también creo que es importante decir varias cosas. O sea, no es lo único los gases invernadero, ¿no? Lo que está poniendo, o sea, es multifactorial el que el planeta se esté yendo un poquito al carajo, ¿no? Y también hay que pensar, y creo que es importante decirlo, el nivel de responsabilidad que hay dependiendo de la posición socioeconómica, ¿no? Y esto no quiere decir que todos los pobres son tal o todos los ricos son tal o no. Hay muchos matices en medio, pero lo que sí es una realidad es que el 1% y el 10% de la población son responsables del 50% de las emisiones, ¿no? Y eso es importante de decirlo porque también es cierto que nos han enseñado a pensar mucho en esto, pero también hacernos sentir un poco de culpa en ello, ¿no? Y creo que ahí hay una parte importante. Vamos a poner aquí un ejemplo que me parece muy ilustrativo. El promedio de una persona de clase media o en el promedio mundial de producción de CO2, de tu huella de carbono a lo largo de un año, son 4 toneladas aproximadamente,
Ok, promedio. Promedio. Porque seguramente alguien en Estados Unidos pues produce más, Sí, ¿no? sí, O sí. depende de a qué cosas tenga acceso, Sí. ¿no? Ok, 4 toneladas. Quédense con esa cifra en la cabeza, Ujú. ¿no? El año pasado, 2023, Taylor Swift, a quien mucha gente allá afuera ama infinitamente, saludos, hizo 286,463 kilómetros de viaje en sus 2 jets privados. Oh my God. Tiene 2 jets privados, Taylor Swift. Taylor Swift pertenece a ese 10%, muy probablemente al 1%. Al 1%, ¿no? sí, definitivamente. Entonces, eso es darle la vuelta al mundo un poco más de 7 veces, porque la circunferencia del planeta son 40,000 kilómetros. Ajá. Y eso equivale a 1,200 toneladas de CO2 en un año. Diablos. O sea, Solo los aviones de Taylor Swift contaminan hizo 83 veces lo que cualquier norteamericano, ¿no? Solo en sus vuelos. En sus porque vuelos. Más tiene otros. Claro, tiene otros gastos de CO2. Sí. Y no es que no nos guste lo que hace Taylor Swift o lo que hace cualquier artista que tenga jets privados, pero es importante decir que ese tipo de permisos, ¿no? Sí, completamente. Dan chance a que sea estratosférica la cantidad de CO2 que producen o la huella de carbono que produce alguien con ese acceso en comparación a lo que hacemos nosotros. Y no estamos diciendo que lo que hacemos nosotros no signifique, ¿no? Porque somos muchos más los que no tenemos esa feria, pero es sorprendente que sean ellos quienes están haciendo más por la producción de CO2. Tenemos, híjole, otra vez se nos está acabando este bloque. Todavía nos queda uno, ¿verdad? Sí. Vamos a nuestro último corte y regresamos para seguir platicando de esto y les ponemos en sintonía. Están aquí en El Masaje Cerebral. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Estamos en el último bloque, en el ocaso de este Masaje Cerebral. Y hay algo que estábamos platicando y un poco que se dejó ver, pero me gustaría poner el énfasis en ello para arrancar este bloque, y es British Petroleum. Ajá. Es la segunda petrolera no estatal más grande del mundo. Ok. Y a principios de este siglo contrató a una agencia de publicidad para promover la idea de que el cambio climático no es culpa de esas empresas, o de una empresa petrolera, sino de las personas. Exacto. Yeah. Lo que hicieron fue presentar una calculadora de huella de carbono que ustedes pueden encontrar en varias páginas. Van y ponen cuáles son sus hábitos y la calculadora les va a decir más o menos cuál es el tonelaje de carbono que producen al año, para que la gente justamente evaluara cómo es su vida en gran parte y cómo son esas personas las responsables del calentamiento global. Porque si eso lo multiplicas por 8,000 millones, pues es muchísimo. Es muchísimo. ¿No? Uh-huh. Y claro, querer reducir la huella de carbono, nuestra huella climática, es algo que de lo cual nos tenemos que sentir un poco también como... Preocupar. O sea, sí es algo que tenemos que hacer, ¿no? Lo hemos platicado en estos 2 últimos programas. Reducir el consumo de vehículos, a lo mejor... Si tienen jets privados, no sé quiénes sean, pero limítense. No escuchen el Masaje Cerebral, por favor. ¿No? Si tienen yates privados, yo qué sé. Sí. Pero también es importante que esos esfuerzos personales, que sí importan, no dejen de poner atención a que hay que enfocarnos también en la huella de carbono de esas compañías de combustibles fósiles, que es lo que decías en el bloque anterior. La industria de carne, el transporte, los plásticos. Hemos estado hablando de ello de ida y vuelta porque son la mayor parte de este problema. Sí, ¿no? La industria. La industria en general, ¿no? Y claro, un poco regresando a la idea de si nos venden botellitas chiquititas con 2 tragos de refresco, pues ¿cómo hacemos para que no se haga ese desperdicio idiota? Pues no las compramos, ¿no? Si nos venden toneladas de ropa, pues no las compramos lo que necesitamos y también eso ayuda a que la empresa diga, pues ya no es tan rentable, mejor dejemos de hacer eso. Sí, ¿no? O sea, ese es el poder del consumidor, pero también no deja de seguir el paradigma de convertirnos como en que la humanidad somos consumidores y no solo somos eso. Claro. Y las industrias, hay muchas industrias que, digamos, no tienen el fin de venderte nada directamente, pueden producir energía o lo que quieras.
y digamos que el aporte de CO2 al ambiente, pues véanlo aquí con las inversiones térmicas, ¿no? En la época en la Ciudad de México o en muchas ciudades grandes que pasa, la época pues que la temperatura lleva a que tengamos estas inversiones térmicas y entonces, ¿no? La cantidad de smog se rebasa. Tú puedes hacer un no circula de la semana entera si quieres y no se baja esa carga porque pues los vehículos son solo una parte, ¿no? de la ecuación, una parte que además no necesariamente es la mayor. O sea, la industria es realmente la que está echando más. Y luego, pues ese 1% que hablaba Claudio de la población mundial, porque cuando estabas diciendo Taylor Swift, yo pensé, bueno, es importante también decir que no es la que más viajó en su jet privado. La persona que más viajó en su jet privado el año pasado fue Travis Scott, rapero, que ustedes a lo mejor gusten o no gusten, pero sí puede disgustarles sus hábitos de su avión privado, porque fue la persona que más viajó en su avión privado. Y piensen que este CO2 que va generando el avión privado, ¿no? Del de Travis Scott, aproximadamente 1,600 personas, equivale al CO2 generado por 1,600 personas en un año solo de su avión privado, ¿no? O sea, piensa que en una sola hora un avión de estos emite más o menos 2 toneladas de CO2. Una hora. Entonces, en 2 horas está emitiendo lo que tú gastas en un año. En 2 horas de vuelo, wow. ¿No? Y bueno, el 10% de los vuelos mundiales hoy por hoy son vuelos privados, que a lo mejor podrían eliminarse, ¿no? O sea, es un poco, no son necesarios, no son imprescindibles. Desde luego, acabar con todos los vuelos en avión, pues eso es poco, como decíamos, acabar con el capitalismo, eso no va a pasar, pero sí pueden ser otro tipo de vuelos en avión. Y también los megabuques, piensen en eso también nada más por no dejar el guiño a las mega magnates, que muchos de ellos además son los dueños de las empresas y las industrias de las que estábamos hablando. Bueno, un megayate, que a todas luces yo diría que la humanidad podría seguir igual, ¿no? Si quitamos los megayates, no vamos a perder absolutamente nada, ¿no? Saludos a Azcárraga y quienes tengan megayates en México. Pero piensen que un megayate, pues es de estos de, ya sabes, tienen tripulación permanente, helipuerto, submarino, albercas, ¿no? Bueno, genera 7,000 toneladas de dióxido de carbono al año, o sea, lo que 1,500 coches. Ese megayate de Azcárraga o cualquiera de estos amigos tuyos. Seguro. ¿Y para qué lo usan? Para ir de vacaciones una semana al Adriático, ¿no? O sea, imagínense. Entonces, bueno, por ahí viene esta idea de ser subversivos también y del activismo ambiental dirigido a estas actividades que perfectamente podrían suprimirse. O sea, la industria de los megayates, que además va al alza, podríamos quitarla y no pasaría absolutamente nada con la humanidad. Entonces piensen ahorita lo que estabas diciendo de las empresas y de pues no son cosas menores, ¿no? O sea, lo que está pasando ahorita en el planeta Tierra a nivel de la temperatura, evidentemente no es menor. O sea, este es el año más caliente que nunca ha habido desde que se tienen registros. Tuvimos los 2 días más calientes de la historia, que fueron el 6 y el 7 de julio, hacía más en días, una doble efeméride así, ¿no? 17.23 grados. Tienen que pensar que eso es la temperatura promedio del globo terráqueo. O sea, eso es calientísimo, porque hay zonas pues, polares, ¿no? Claro. Entonces, y no solo es la temperatura de la superficie del agua, y entonces ustedes lo pueden ver, en donde presten atención a la región del mundo que ustedes quieran, cada año se superan los récords de temperatura. O sea, tuvimos en julio los 20 días más intensas, la ola de calor más intensa, se especula en los últimos 100,000 años. O sea, ahí no hemos medido el clima hace 100,000 años, pero por los digamos, tienes simuladores climáticos, ¿no? Y entonces tomando esto en cuenta, pues no es sorpresa ya, pues lo que ya a lo mejor hemos escuchado más de cómo se están desapareciendo los glaciares, cómo la Antártida está reducida, este invierno, digamos, o verano boreal, o sea que el invierno, acuérdate que ya es al revés, en la Antártida, pues reducida a su mínimo concebible y a lo mejor ya nunca más va a volver a ser lo que fue. Y al mismo tiempo Groenlandia, y entonces ves todos estos como procesos ligados directamente al cambio de temperatura. Y bueno, lo que pasa es que empieza a haber puntos de inflexión y empieza a haber puntos de no retorno, que le llaman, ¿no? O sea, estamos ahorita en el año de quiebre. En el año más caliente de la historia, ahora, pero probablemente el más fresco que nos quede de aquí al resto del mejor clima que nos va a tocar vivir, ¿no? Es como que, o sea, no, con eso no queremos generar ansiedad climática. La ansiedad climática no lleva a nada, ¿no? Lo que se necesitaría, yo creo, es que, no sé si ya se haga, pero en las escuelas secundarias y prepas, a lo mejor desde la primera, tener una materia
O sea, tendrías que estar viendo esto constantemente y entendiendo la complejidad y no sintiéndote culpable como individuo, como tú decías, ¿no? O sea, viendo un poco el esquema grande de las cosas y entonces pudiendo ser crítico, ¿no? Y pudiendo, en fin, pero estos puntos de quiebre, fíjate, salió nada más rápidamente y quien le interese se los mandamos, un reporte de la WWF, no la WWF de lucha libre, pero y la Sociedad Zoológica de Londres, del declive de biodiversidad, ¿no? En los últimos años, en los últimos 50 años, se estima, basado en 5.500 especies de reptiles, anfibios, mamíferos, aves y peces, o sea, un montón de especies, bueno, el 73% de las poblaciones de todas estas especies se redujeron. Wow. O sea, se redujeron a un cuarto globalmente de lo que era hace 50 años. Y pues eso es muy alarmante, ¿no? Y dicen aquí que a lo mejor lo que pasa en los siguientes 5 años, fíjate, las siguientes decisiones que se tomen de aquí a los siguientes 5 años van a cambiar nuestro futuro totalmente. O sea, van a marcar si estos puntos de quiebre se alcanzan o no. Por ejemplo, si cambian las corrientes marinas. Si cambian las corrientes marinas, bueno, la ecología como la conocemos es otra cosa, ¿no? O, por ejemplo, piensa que ahora los sumideros de carbono clásicos, que son los bosques, el mar mismo, los pantanos, parece que este año 2023 absorbieron mucho menos CO2 que lo que hacían normalmente. Y eso es algo lo que nadie había vaticinado. O sea, nadie había visto eso venir. Entonces, súmale a los patrones de como alza de temperatura, el que el CO2 que ya capturaban lo que tú estás asumiendo que lo va a capturar, no lo captura. Y entonces sí se te sale así de... Entonces, bueno, hay que preocuparse definitivamente, hay que cuestionarse qué cosas pueden hacer ustedes y hay que empezar a exigir por políticas ambientales. Sí o sí, porque si no, pronto ya no vamos a tener masaje cerebral. Ya no vamos a tener altavoces en donde escucharlo, ¿no? Exacto. Híjole, pues ahí está. Muchísimas gracias, Andrés Cota. Se nos terminó el tiempo. Luego es muy corto hacer programas para hablar de todo lo que está ocurriendo y aconteciendo en el mundo, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Y si ustedes sienten que podríamos profundizar en alguno de estos temas, no dejen de mencionarlo ahí en nuestras redes, @claudífonos, @cotairiart, @lafiera en Instagram y en la Sociedad de Científicos Anónimos. Exacto. Y luego les traemos temas también más divertidos, ¿eh? No crean que todo va a ser... No todo es la muerte. No todo es la... Sí. Pero bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor